Hola, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañan de nuevo. Estamos continuando con el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y nos quedamos en el versículo 31, donde Juan el Bautista le estaba diciendo a la gente, ¿saben qué? Ni yo sabía que Jesús era el Mesías. Dios me encomendó bautizar en agua y ya entendí por qué. Yo estaba bautizando en agua para arrepentimiento y volver nuestro corazón a Dios, pero también Dios lo estaba usando para darle una ocasión a Jesús de darse a conocer públicamente. Jesús tenía que darse a conocer al mundo y Dios estaba usando este bautizo que yo estaba haciendo. Y hablando del bautizo, yo me fui a la referencia que habla de él en Romanos 6:4. Dice, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Nosotros estamos siendo llamados a ser trasladados de muerte a vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te bautizas en agua, tú estás dando un testimonio público de que ya no eres tu dueño, que ya no vives para ti, que el momento en que tú entras al agua simbólicamente te estás uniendo con Jesucristo en su muerte. Pero cuando sales de esa agua, tú estás viviendo una vida nueva para Él. ¿Y qué quiere decir esto? Lo vemos también en nuestra referencia Gálatas 2:20. Quiere decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, en este mundo, en este cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Así es cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo. Es una decisión que ya no voy a vivir yo. Voy a dejar que Jesucristo y su vida resucitada viva a través de mí. Voy a morir a mi carne, a mis deseos para vivir para Él. Eso es un símbolo también de nuestro bautismo en agua. Entonces continúa a Juan en el versículo 32 diciendo, Juan dio testimonio, yo vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposó sobre él. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar, dice Juan, con agua, me dijo, aquel en el que tú veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que va a bautizar en el Espíritu Santo. Así que yo vi que sucedió esto, dice Juan. Vi cómo en Jesús el testimonio se cumplió. Él es el elegido de Dios. Yo vi eso. Y la referencia de eso está en Mateo 3:17, donde dice, he aquí una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Juan les estaba diciendo a la gente, ¿saben qué? Jesús, el que bauticé, Él es el elegido, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Dios ya me lo había dicho. Dios ya me había dicho, aquel en que tú veas el Espíritu Santo reposar, él es. Y al día siguiente, versículo 35 dice que Juan seguía hablando, estaban dos de sus discípulos con él. Y en ese momento en que él estaba con ellos enseñándoles, pasó por ahí Jesús. Interrumpe su enseñanza Juan y les dice, miren, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando los discípulos de Juan lo oyeron decir eso, se levantaron y siguieron a Jesús. Los discípulos que estaban sentados con Juan se levantaron y fueron a seguir a Jesús. ¿Tú qué hubieras hecho o dicho si tú fueras Juan el Bautista? Espérense, ¿a dónde van? Caman yo para acá. ¿A dónde van? Porque ¿a quién le pidieron permiso de irse? ¿Tú qué les hubieras dicho a esos discípulos? ¿Tú qué les dices a tus discípulos cuando ellos se levantan y dicen, pastor, sentimos que tenemos que salir de aquí, Dios nos está llamando a seguirlo a Él, hay un nuevo ministerio para nosotros? ¿Tú los bendices y los dejas ir? Yo quiero hablar a los líderes de las iglesias, a los líderes, a los que predican la palabra. Cuando tus ovejas, que no son de nosotros, sabemos que es del pastor de pastores, te dicen, creo que Dios nos está llamando fuera de estas cuatro paredes, fuera de este grupo, para ir a predicar, para ir a aprender. Bendícelos. Si Juan el Bautista les hubiera dicho a sus discípulos, ¿a dónde van? Espérense, ¿a quién le pidieron permiso? Vamos a orar, vamos a ayunar, a ver si tienen que irse con Jesús o se me quedan aquí sentaditos porque estoy en medio de mi prédica. ¿Cómo que ya se van?
Si Juan hubiera respondido así, Juan hubiera invalidado todo el testimonio que le estaba dando de Jesús. Cuando tú y yo queremos controlar a la gente, a aquellos que nos siguen o que nos escuchan, porque predicamos la palabra, y les decimos, no, quédate aquí, no, sigue aquí conmigo, tienes que venir a escucharme aquí, siéntate, escúchame a mí, allá hay muchos falsos maestros, falsos profetas, aquí te quiero, pero no les damos la oportunidad de seguir a Jesús. El Espíritu Santo les está llamando, los está llamando a otros lugares a multiplicarse, a ir a enseñar la palabra que han aprendido. Y si no les permitimos, y si no les dejamos, y si no los bendecimos, nosotros mismos estamos invalidando ese evangelio que predicamos. Bendice a tus ovejas, suéltalas, déjalas ir, digan, vayan y busquen del Señor. Vamos a orar que el Señor las proteja. Confíale a Dios esas ovejitas porque son de Él. Él es el pastor de pastores, no son de nosotros. No invalides tu predicación tratando de controlar a la gente que aprende a través de ti. Nosotros solamente somos instrumento de Dios que a lo mejor Dios va a usar por un mes, por un año. No sabemos por cuánto tiempo Dios va a usar nuestra enseñanza en cierta gente y las tenemos que bendecir y dejar ir como los hijos. Ellos crecen, tienen que dejar su hogar, tienen que dejar a papá y mamá, ir a hacer su propio hogar. Multiplicaos y llenen la tierra. No estamos aquí para calentar bancas y crecer una casa enorme con muchos hijos que no hacemos nada. Bendice a tus hijos espirituales y déjales que vayan a seguir a Jesús. Y no invalides tu testimonio, no invalides tus enseñanzas. Padre Celestial, en nombre de Jesús te pido por esas ovejas que están sintiendo el llamado a ir a lugares más altos contigo, que no tengan miedo de sus líderes decirles, creo que Jesús me está llamando. Y te pido por los líderes, Señor, que tienen miedo a soltar a las ovejas, que tienen miedo que caigan en pecado, que caigan en los pecados del pasado. Te pido que les des de tu paz y que les muestres, Señor, que tú eres aún mayor para guardarnos. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres el pastor de pastores. Tú tienes cuidado de tus ovejas. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a seguir al buen pastor. Dios les bendiga.